bienvenidas, bienvenidos. Un enorme placer poder contar con su asistencia, con su presencia, con su participación y también un enorme placer poder compartir en esta ocasión con todas ustedes y con todos ustedes, pues la exposición que va a tener a bien brindarnos, ofrecernos la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho dentro de este curso de formación de secretariado electoral en su segunda ocasión, precisamente en atención al éxito que ha tenido y sobre todo en atención a la coyuntura que todos conocemos, esta necesidad institucional de reforzar este importantísimo capital humano con el que cuenta nuestra institución, precisamente para poder desempeñar de la mejor manera las tareas, las funciones que tiene encomendadas. Y qué mejor que acudir, escuchar, atender, no solamente lo que bien saben las personas que a lo largo de estos días han expuesto y van a exponer diversos temas, sino también escuchar, insisto, no solo lo que ya de por sí saben, sino sobre todo escuchar de viva voz grandes experiencias, escuchar directamente anécdotas, sugerencias, consejos de quienes no solamente desempeñan la función jurisdiccional, sino que lo hacen en razón de esa enorme experiencia que han acumulado a lo largo de varios años, precisamente desempeñándose en esta importantísima función del desempeño de las labores del secretariado en nuestro tribunal electoral. Y en esta ocasión, pues tenemos el enorme gusto de contar con la participación en este esfuerzo institucional y que mucho se lo agradecemos, contar con la participación de la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, que todos conocemos y sin embargo nunca está de más recordar, reconocerla y recordar algunas notas biográficas de la magistrada Claudia Valle, a quien le damos la muy cordial bienvenida y agradecemos, insisto, su interés en participar en esta importante labor que nos toca desempeñar en la Escuela Judicial. Doña Claudia Valle Aguilas Ocho es licenciada y maestra en Derecho. Ingresó al Poder Judicial de la Federación hace 27 años. Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo sabemos. Recordamos varios de ellos. En 2016 fue designada magistrada regional electoral y presidió la Sala Monterrey de marzo de 2016 a marzo de 2019. Ha impartido cátedra, conferencias y colaborado como articulista en publicaciones especializadas. Magistrada Valle Aguilas Ocho, es usted muy bienvenida a este curso de formación de secretariado electoral y le dejo precisamente con pues nuestros compañeros en diversas locaciones a lo largo de toda la República Mexicana. Sea usted muy bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Báez. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral por esta invitación para participar con ustedes en esta oportunidad de uno de los cursos que creo que es más importante, el curso básico para formar secretariado electoral, el curso para que charlemos, que esa es mi intención con todas y todos ustedes, de la importancia que tiene la función de las y los secretarios de estudio y cuenta, de las y los secretarios de apoyo jurídico. En estos momentos, precisamente en que ya están en curso los procesos electorales en los estados y el proceso electoral federal, en el que diversos órganos jurisdiccionales buscamos encontrar personas ya formadas en la materia electoral y nos encontramos con una realidad que se repite en cada proceso. El derecho electoral y el trámite y análisis de los asuntos de que conocen los tribunales electorales se aprende en los tribunales y por ello formar escuela desde quienes ingresamos como oficiales judiciales y queremos hacer carrera en ello, ir avanzando en esta carrera judicial en lo electoral, es muy, muy importante
el tener este tipo de actividades formativas. En mi caso, cuando yo ingreso al Poder Judicial de la Federación, ingreso a un tribunal unitario de circuito, un tribunal de apelación federal. Y estaba yo en aquel momento en cuarto semestre de la Facultad de Derecho. ¿Y por qué cuento la historia personal? Porque viene a tema, cuando inicias en un tribunal unitario o en un órgano jurisdiccional de revisión, nos toca revisar lo ya hecho. No, vienen decisiones previas que analizamos. Y cuando somos tribunal de primera instancia o juzgado de primera instancia, nos toca construir una primera decisión, nos toca construir y encauzar un primer trámite de los expedientes, y son visiones distintas. De ahí que si cada una y cada uno de ustedes quienes nos hacen favor de estar en este curso, nos ubicamos en este contexto de que el Secretariado de Estudio cuenta de un órgano que es órgano de primera revisión, al Secretariado de Estudio y cuenta de un órgano de revisión ulterior, tenemos que encontrar que existen precisamente tareas distintas, todas importantes y todas relevantes. Y en esta oportunidad, al hablar de un tema en el que también la escuela se obtiene dentro de las tareas propias de estar dentro de un órgano jurisdiccional, que es qué es la cuenta de los asuntos, cómo se da cuenta de los asuntos. Porque inclusive el perfil formal del cargo del secretario de estudio y cuenta nos dice que tenemos que saber exponer a nuestros titulares de qué va un asunto, qué particularidades reviste. Y en este orden, tal vez a lo que yo las y los invito a muchos de ustedes es a observar una metodología mínima o básica para poder conocer bien un expediente, dar cuenta de un expediente, estudiar el expediente y que no se nos queden fuera del tintero, fuera de la óptica necesaria de este análisis algunos aspectos particulares. Antes de entrar en materia, déjenme decirles que la primera tentación que tenemos que evitar es irnos con la primera de las conclusiones a las que nuestra mente jurídica, educada jurídicamente, nos lleve. Puede ser un espejismo, la primera respuesta que encontremos o la primera presunta solución que encontremos al revisar un asunto. Por eso el estudio superficial o rápido de un expediente para tratar de dar cuenta debe ser sí célere, sí oportuno, pero también exhaustivo y profundo. Ese es uno de los primeros consejos y comentarios que previo a la metodología que con ustedes quiero que desarrollemos, debemos de tomar en cuenta. Entonces, decirles que muchas veces en un tribunal o en un juzgado, lo que primero nos atrapa es la historia que nos están contando, la historia que está traída a un juzgado o a un tribunal para ser decidida respecto de los derechos que están en suerte, los derechos que están en controversia. De tal manera que ver los hechos, por un lado, es importante, pero después hay que verlo con los lentes del derecho de la figura jurídica o la temática jurídica sobre la que bordan esa historia y, muy importante, encontrar una propuesta de solución jurídica correcta, de fondo, sostenible desde luego en el derecho, en la interpretación jurisprudencial que de él exista y en los precedentes que de él existen. De esta manera quiero iniciar con ustedes esta primera aproximación para hablar de qué es la cuenta. Entiendo que quienes atienden esta oportunidad, esta charla, son personas que incluso ya trabajan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que aspiran a ser secretarios de estudio y cuenta. Y esta formación y esta charla me parece que viene muy, muy bien. Yo no la tuve cuando empecé a ser secretaria de estudio y cuenta. Me fui formando, aprendiendo de quienes, por gracia de la vida, fueron mis maestras y mis maestros. Y sin duda, una de las cuestiones que es intuiti persona, que es respecto de cada una y de cada uno de ustedes, es el compromiso de considerar que la tarea que ustedes realicen
no es para nosotras y nosotros mismos, es para contribuir a que el órgano que formamos parte de él realice una tarea fundamental, de la mayor importancia. Impartir justicia pronta, completa, imparcial, lleva precisamente al estudio correcto, completo y exhaustivo de los expedientes. Con esto doy inicio a esta charla de 2 días. Me pueden interrumpir cuando ustedes gusten. Podemos reflexionar sobre alguno de los conceptos y solamente regresaría al punto que señalaba de inicio. No se preocupen en tomar notas. Las notas yo se las haré llegar a través de la Escuela Judicial, inclusive el borrador que se preparó para esta charla, que es más que nada un diálogo. No entraremos en la conceptualización o en el análisis jurídico de figuras procesales concretas, porque eso ameritaría un curso distinto, pero sí abordaremos los matices necesarios para que se entiendan. Damos inicio con ello y de nuevo a cuenta, muchas gracias por la invitación. Inicio trayéndoles a cita una frase de un exconsejero de la Judicatura Federal, magistrado de circuito de muchos años, el magistrado Manuel Marroquín Zaleta, donde decía, si el secretario era y es un magistrado de excelencia y por lo tanto con un adjetivo que después viene a ser positivo. Siempre se caracterizó por considerarlo un magistrado muy exigente, un consejero muy puntual. Y fíjense lo que dice en uno de sus libros, que elaboró los primeros libros que existen en este país de técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo. Dice, si el secretario no estudia, ya empezamos mal, ¿verdad? Si el secretario no estudia con conciencia los expedientes, de nada le servirá el sentido jurídico, pues toda decisión jurídicamente correcta presupone el análisis cuidadoso de las actuaciones. ¿Y por qué es lo primero que les quiero decir con ello? Fíjense la importancia de lo que esta frase revela. Si no estudiamos a conciencia los expedientes, nuestro sentido jurídico nos va a arrojar unas primeras posibles soluciones. Pero si no hicimos un análisis cuidadoso de las actuaciones, esa aparente solución que creíamos que ya teníamos lista, dispuesta y sostenible, puede caerse en pedazos. Con esto, lo que volvemos a decir, y quiero que al final lo tengamos en cuenta, es siempre un secretario o una secretaria de estudio de cuenta debe estar cierta que dentro de las posibles soluciones jurídicas válidas, la que propone es la más fuerte, la más sostenible, la menos debatible. ¿Por qué? Porque ciertamente los asuntos en ocasiones presentan más de una solución posible. Dar cuenta de todas las soluciones posibles también es una tarea nuestra. Pero la primera de las reflexiones, y con esto vamos a iniciar, es no hagamos un estudio superfluo o superficial de los asuntos. Estamos llamados a hacer un estudio de fondo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Estos 5 puntos que ven en la filmina que se está proyectando en este momento son los puntos que vamos a desarrollar en estas charlas. ¿Cuál es el objeto de estudio de un secretario o una secretaria de estudio y cuenta? ¿Cómo debemos de estudiar los asuntos? ¿Con qué finalidad los tenemos que estudiar? ¿Cómo tenemos que dar cuenta y a quién? ¿Y cómo se prepara y cómo se rinde correctamente una cuenta? La siguiente, por favor. Antes de empezar a detalle cada uno de estos puntos, hay que adelantar que el secretariado no solo estudia los asuntos que se les turnan a su propia ponencia, y también estudiamos los asuntos que se turnan a otras ponencias. Y por eso aquí en esta filmina hablamos de las salas. Si se dan cuenta, tenemos en todas ellas una particularidad. Somos órganos colegiados. La sala superior se compone por 7 ponencias, las salas regionales, todas ellas, y la sala especializada al igual, es un colegiado de 3 magistraturas. Por lo tanto, cuando hablamos de estudiar los asuntos, no es solamente los asuntos turnados a cada una de estas ponencias, sino además los predictámenes o dictámenes o anteproyectos que tengan relación precisamente con los asuntos que recibimos como órgano jurisdiccional.
¿no? Esta es una de las primeras aproximaciones y se preguntarán, ¿por qué la magistrada nos empieza a hablar primero de dictámenes o al mismo tiempo de dictámenes y de asuntos o proyectos que tengamos que elaborar? Porque comparten una misma lógica de análisis y por eso la primera de las cuestiones es decir, ¿el secretario de estudio y cuenta solo proyecta? No, la respuesta es no. Una secretaria, un secretario de estudio y cuenta no solo debe de proyectar o presentar un anteproyecto, como dice la ley orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el reglamento interno. No solo vamos a presentar anteproyectos, vamos además a presentar dictámenes, vamos además a hacer propuestas de autos o de la sustanciación o el trámite de los asuntos y desde luego también incluso vamos a tener que pronunciarnos en algunos acuerdos sobre la admisión o el rechazo de las pruebas que se oferten. Entonces, desde esta primera dimensión vamos a ir viendo el abanico de actividades o de funciones que le corresponden al Secretariado de Estudio y Cuenta. La que sigue, por favor. Los dictámenes. En algunas ocasiones que han trabajado en las ponencias donde forman parte o en otros órganos, ¿han elaborado alguna vez dictámenes? Quien quiera contestarme. Yo solamente les diré, en los órganos jurisdiccionales unipersonales, juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito, no se elaboran dictámenes, desde luego. Se presentan estas propuestas, pero en los órganos colegiados esto es y debe ser siempre una constante. Aun cuando la propia norma no lo establece como un deber, es una forma de análisis de los expedientes, la presentación de dictámenes. ¿Algunos de ustedes nunca han elaborado un dictamen? Quien quiera contestar, inclusive con cámara apagada, si gusta. Al Bueno, revés. yo quiero hacer un comentario. Sí, cuando claro. estoy trabajando en un tribunal colegiado, ahí no se elaboraban dictámenes. Ahí los secretarios únicamente proyectaban. Entonces eso resultaba ser un problema. Cuando cambiaban los criterios de los titulares o cuando cambiaban los criterios porque luego los secretarios no se enteraban. O sea, ellos no sabían de qué era lo que se estaba llevando a cabo en las otras ponencias. Entonces creo que al final no abonaba su labor. Okay. ¿Alguien más tiene por ahí abierto el micrófono? Adelante. Hay un micrófono. Don Javier Tejeda. Ajá, ya lo acabo de decir. Sí, yo no he elaborado. Sí, discúlpeme. No, yo no he elaborado dictamen. Perdón, creo que no se logró escuchar, ¿o ustedes sí escucharon? No. Ok, debemos de tomar muy tranquilamente las cuestiones tecnológicas en estos tiempos que vivimos. Así que, Javier, si de nueva cuenta puedes señalarnos qué era el comentario que querías hacer, por favor. Sí, magistrada, con todo gusto. Buenas tardes a todos. Le quería compartir que yo he elaborado dictámenes. Perfecto. Bueno, quienes no han dicho nada, voy a suponer que no están familiarizados con los dictámenes. Debo decirle que los dictámenes son iguales de complejos que elaborar un proyecto, solo no hacemos el desarrollo argumentativo, pero el examen es idéntico. Y una de las cosas que dijo Cianya, nuestra compañera Cianya, que es muy importante, es el tener esta comunicación interponencias o después de que las integraciones de los órganos cambian, porque como ustedes saben, las ponencias se van también haciendo escuela con base en los criterios de su titular. En ocasiones, guardar la memoria del órgano colegiado en lo que hoy es una cultura muy importante, que es la cultura del precedente,
distinto desde luego a la existencia de los criterios jurisprudenciales, porque como ustedes y yo sabemos, en muchas ocasiones hay asuntos muy relevantes, pero que no llegan a formar materia de tesis aisladas o de tesis relevantes o de jurisprudencia por el sistema que tenemos para ello. Y una de las formas de conocer los criterios del órgano o de nuestro órgano revisor, como es por ejemplo la sala superior o de las otras salas regionales, es precisamente guardando un récord de estos criterios no en dictámenes, porque en eso se perdería, pero sí hacer unas fichas cronológicas del desarrollo interpretativo de cada figura jurídica. Por ejemplo, nulidad de elección, ¿no? Y no me voy a ir mucho hacia allá para no distraernos del tema en concreto, pero sí les debo de decir que los dictámenes al interior del colegiado, al igual que esta lista o récord de los precedentes o de los criterios sostenidos, les van a abonar como secretarias y secretarios de estudio y cuenta, uno, el conocer cómo se ha abordado ya el tema e inclusive recurrir al precedente para poder, con base en ello, desarrollar la propuesta de anteproyecto, o bien separarse de ese criterio si fuera el caso de que se ha dejado, por ejemplo, ya de atender a un criterio tomando en cuenta que la norma ha sido reformada o modificada, o bien en una nueva reflexión, de tal manera que los dictámenes y los precedentes se deben de conocer para no andar a ciegas, decirlo en términos coloquiales, para no estar queriendo generar como si fuera la primera vez que se aborda un problema jurídico. Al interior de un órgano jurisdiccional, el conocimiento de sus propios criterios y del criterio rector del argumento de autoridad que viene del órgano que nos revisa, son dos canales de conducción de nuestro trabajo que son sumamente valiosos. De ahí que yo les recomendaría dos cuestiones: guardar un récord a partir de los dictámenes y de las sentencias de cómo se ha interpretado cada figura jurídica. Eso les va a ustedes a ayudar muchísimo en la elaboración de su trabajo. Pero retomando el tema de la metodología, quienes no hayan elaborado dictámenes, para los dictámenes generalmente se establece por ponencia un formato. Este formato identifica, al igual que en las sentencias, cuál es el acto reclamado, cuáles son los agravios hechos valer, si existen o no precedentes al respecto, si existe una jurisprudencia al respecto, si se contestaron o no, fíjense la importancia de los dictámenes, si se contestan o no todos los agravios en el proyecto que vamos a revisar. Si no se contestan todos, podremos sugerir en su momento en las sesiones privadas que se dé respuesta. Incluso nuestro dictamen puede traer una propuesta de respuesta a este tipo de agravios. Y en ello también vamos a recapitular al final sobre la calificación de los agravios, que me parece que es algo muy importante en la elaboración de sentencias y que es tarea del Secretariado de Estudio y Cuenta. De ahí que los dictámenes son un estudio también completo de un asunto. Las sentencias se vuelven precisamente el acto jurídico de decisión, pero materializado en documentos. Comunicamos en las sentencias esta decisión judicial que tomamos como tribunal, pero esta sentencia está precedida, desde luego, de un trabajo de estudio del secretariado, inclusive de una estructura previa a la elaboración por parte nuestra como secretarias y secretarios de estudio y cuenta de en qué orden vamos a abordar los agravios que se hagan valer y presentarle a nuestra magistrada o a nuestro magistrado este anteproyecto de sentencia. ¿Por qué se llama anteproyecto? Porque es el primer trabajo o documento de trabajo que vamos a poner a consideración al interior de nuestra ponencia, y cuando ya nuestra ponencia haya adoptado esta sugerencia de decisión, esta sugerencia de respuesta jurídica, el proyecto de ponencia es lo que se circula entre las otras ponencias que integran el colegiado. De ahí que cuando en el reglamento interno vemos cuáles son las funciones del Secretariado de Estudio y Cuenta y habla de un anteproyecto de sentencia, estamos hablando de nuestro trabajo materializado para nuestra jefa o nuestro jefe, que es en ese caso el magistrado o la magistrada de la ponencia que integremos. Como podemos ver, ambas cuestiones, tanto los dictámenes como los proyectos y anteproyectos, son sustanciales porque ven a la tarea esencial del órgano jurisdiccional, que es la resolución de los casos
que decidimos. Ser secretaria y ser secretario de estudio de cuenta es uno de los grandes honores en la carrera judicial, porque un buen secretario y una buena secretaria de estudio de cuenta va a ser un buen juzgador, va a ser una buena juzgadora, porque sabrá el quehacer jurisdiccional desde haberlo hecho per se. Entonces, desde esta medida ha sido un gran orgullo para todos quienes estamos en esta charla viéndonos, el doctor Carlos Báez, el doctor Hernández, que en nuestra formación, la parte más sustantiva, sin duda, que nos dio muchas herramientas para poder seguir avanzando en ello, es haber sido secretarias y secretarios de estudio y cuenta. Yo siempre les digo a quienes tengo la fortuna de trabajar con ellos que yo no voy a dejar de ser secretaria de proyectista ni secretaria general de acuerdos, porque nos sirve muchísimo conocer la parte procesal y también saber buscar las soluciones jurídicas. Seguimos, por favor. Entrando en materia, si vamos a hablar de qué es la cuenta, primero quiero decirles que el Secretariado de Estudio y Cuenta, el perfil del Secretariado de Estudio y Cuenta está normado en el reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El artículo 40 de este reglamento nos da una primera pauta de acercamiento para saber quiénes somos los secretarios de estudio y cuenta, qué hacemos los secretarios de estudio y cuenta, las secretarias de estudio y cuenta. Y señala que estaremos adscritos y adscritas a las distintas ponencias de las salas del Tribunal Electoral, que tenemos como secretarias y secretarios algo que no tienen las magistraturas. Estaremos dotadas por disposición, misterio de la ley, por orden de la ley, por facultad de la ley, de fe pública. ¿Esto qué quiere decir? Que podremos hacer constar con verdad y fidelidad de los actos que se celebren, por ejemplo, en las audiencias laborales, asistiremos o podremos estar dando fe de que quienes acuden a ellas son las personas que se identifican y de que se ha celebrado el acto mismo, inclusive acompañando la firma de la magistratura. Seremos las y los encargados de sustanciar esta palabra cero ciudadana ya, ¿no? De tramitar, de llevar el trámite de los asuntos que se reciban en nuestras ponencias, porque solo estaremos adscritos a ponencias. Ojo, también hay trámite que se realiza en las Secretarías Generales de Acuerdos. Sin embargo, no la realiza ningún secretario de estudio y cuenta. Estarán a cargo del Secretario General de Acuerdos. Tendremos a nuestro cargo estudiar y revisar los medios de impugnación y después veremos con qué fin vamos a estudiar y revisar estos medios de impugnación. Y en verdad es que estos dos verbos, el estudio y la revisión, van separados, porque tenemos que hacer una revisión primero para ver si el expediente está completo y segundo, después tendremos que hacer un estudio para proponer una solución jurídica. De ahí que ese distingo sea válido, no es una reiteración o no involucran las mismas acciones. Estaremos encargados de formular, como les decía yo antes, tanto los acuerdos como las sentencias. Y aquí faltaría además otra cuestión, y los dictámenes, ¿no? Los anteproyectos de acuerdo o la propuesta de acuerdo y de las sentencias y también los dictámenes. Seguimos, por favor. Entre las principales facultades que la ley nos encomienda como Secretariado de Estudio y Cuenta, ¿cuáles tenemos? Vamos al artículo 44 del reglamento interno también de nuestro tribunal y veremos que aquí se desdoblan o se desarrollan aún más cuáles son estas actividades específicas que nos corresponden. Tendremos que revisar, señala el artículo 44, los requisitos y los presupuestos constitucionales y de ley de los medios de impugnación para saber si el medio de impugnación es procedente o no. Si hay la falta de uno de estos requisitos de procedencia de estos medios de impugnación, no vamos a poder admitir el juicio. Lo correcto es que nos demos cuenta antes de ver en el trámite la admisión si vamos a terminar desechando la demanda. Ustedes han visto seguramente, y para esto es esta charla, para irnos más allá de lo que dice la ley. Ustedes habrán visto, y si no lo pueden verificar, que existen diversos medios de impugnación, juicios o recursos que terminan con un resolutivo que dice sobreseimiento. Muchos de ellos son los menos, porque los más son los desechamientos de las demandas o el sobreseimiento del juicio. Muchos de ellos tal vez pudieron haber sido, si era un solo acto el reclamado,
desechamientos. Pero una vez que ya como secretarios no vimos la causa de improcedencia, no dimos cuenta y admitimos la demanda, le propusimos a nuestra magistrada, a nuestro magistrado, admitir el medio de impugnación y al final, desde el inicio, nos pudimos haber dado cuenta que no estaba firmada la demanda, que estaba a destiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos que corregir lo que no vimos de inicio en el trámite y esa salida jurídica va a ser la propuesta de un sobreseimiento. De ahí la importancia que paremos en un primer momento en cuanto a la revisión de frente a buscar causas posibles de improcedencia. Yo lo contaba en la anterior ocasión del curso que di, que yo me daba de topes cuando fui secretaria de tribunal colegiado, porque habiendo estado en juzgado de distrito en materia de procesos penales y de amparo, la verdad es que yo tuve siempre jueces que eran alérgicos, por decirlo así, o enemigos de los desechamientos. Enemigos. Y yo también lo soy. Los desechamientos solo que sean evidentes, una causa total y absolutamente clara para no entrar al fondo del asunto, tendrán que ser desechamientos. Pero cuando exista duda de una de estas causas de improcedencia o una causa de sobreseimiento, cualquier tribunal que cumpla con su función de administrar justicia debe ser entonces más proclive a los estudios de fondo del asunto. ¿Qué me pasaba en colegiado? En colegiado empecé a estar en un colegiado mixto donde veía todas las materias y sobre todo en materia civil o en materia fiscal que se rigen por otras reglas. Yo primero estudiaba, y por eso les decía, yo primero estudiaba todo el expediente y buscaba la solución de fondo. Y resulta que había hecho un proyecto de fondo y había una causa de improcedencia. ¿Qué tan importante es esto? Pues tiene mucho que ver con la calidad de nuestro trabajo, no el buscar las causas de sobreseimiento o de causas de desechamiento para evitar el estudio de fondo, sino para estudiar correctamente y en el orden adecuado los expedientes, ¿no? Esto parece verdad de perogrullo, pero se nos va. Se nos va y en ocasiones nos da más, despierta más nuestro interés el fondo que ver las causas de improcedencia. No todas son evidentes, no todas son evidentes, hay algunas que sí lo son, y debo decirles cuáles son las causas que hoy por hoy siguen siendo un tema. La legitimación. La legitimación. ¿Quién viene a juicio? ¿Está legitimado en la causa o legitimado el proceso para poder venir? Porque esa no es tan evidente e implica un estudio previo de la cuestión. Entonces tendremos que saber muy bien, y yo les recomendaría regresar a las últimas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde nos delinea en palabras muy sencillas cuál es la legitimación a la causa y cuál es la legitimación al proceso, y ver los precedentes de sala superior, sobre todo, donde hoy por hoy la legitimación, por ejemplo, de las autoridades responsables, de la autoridad que emitió el acto que estamos revisando, tiene muy pocas excepciones y en ocasiones, si no tenemos claro estos criterios, primero la figura jurídica de la legitimación en sus dos acepciones, la legitimación a la causa y la legitimación al proceso, nos podemos ir en banda y no darnos cuenta que había esta causa de improcedencia por esta razón. Y entonces el proyecto que presentemos de fondo, pues nuestra magistratura seguramente nos lo regresará y tendremos que corregirlo. Estos son algunos de los puntos que yo les digo desde ahora, porque las causas de improcedencia que ustedes podrían considerar tan sencillas, no todas lo son porque no todas son evidentes. Dentro de los requisitos que nos dice el artículo 44 de que debemos de analizar son estos requisitos de procedencia, están previstos expresamente en la ley de medios, sí, y muchos de ellos se han construido en avanzada en la jurisprudencia que ha establecido nuestra sala superior, de ahí que para el entendimiento de las causas o requisitos, las causas de improcedencia o requisitos de procedencia, tengamos que conocer este desarrollo interpretativo que ha hecho la sala superior. Los acuerdos que dictamos son, primero, la recepción del expediente, ese lo hace la Secretaría General de Acuerdos, pero el primer acuerdo que tenemos que proponer, el anteproyecto de acuerdo como ponencia, es el acuerdo de admisión. O advertir a nuestra magistratura si no hay posibilidad de admitir porque se da una de estas faltas de requisitos de procedencia.
¿Qué otra cuestión vemos en el trámite? Quienes no estén muy familiarizados con el trámite, les voy a dar otro tip. Cerrar instrucción en procesos como los nuestros, donde no hay audiencias de pruebas que se desahoguen ante nosotros, salvo en los juicios de conflicto laboral, es una formalidad del procedimiento. En juzgados de distrito, si no hubiera un cierre de instrucción, probablemente el órgano de apelación llamaría la atención e incluso según el criterio que pudiera darse, podría reponer el procedimiento. A nosotros en las salas regionales les debo decir que todos los juicios y todos los recursos deben de tener un auto de cierre de instrucción y no es mera formalidad. El auto de cierre de instrucción es: se cerró el tiempo para las partes y para el propio juzgador para llegarse de otros elementos para poder proponer la sentencia o estimar que el expediente o los autos, como llamamos nosotros, los autos están listos para la sentencia. ¿Y qué tan importante es saber no cerrar instrucción anticipadamente como también no olvidar cerrar instrucción? Si nosotros como secretarias y secretarios de estudio y cuenta revisamos un expediente y vemos que no tenemos toda la información ni todos los elementos para decidir, tenemos a salvo una facultad que se llama la facultad para llegarnos de pruebas para mejor proveer, la facultad de traer al expediente lo que sin sustituirnos en el enjuiciante ni en la autoridad responsable, como órgano que revisa el expediente, necesitamos saber y conocer y no obra en él, ya sea porque tampoco obró en la primera instancia o porque no fue enviado. En muchas ocasiones, los expedientes, más en estos tiempos que vivimos, los expedientes que recibimos pueden no recibirse de manera completa por alguna situación totalmente fortuita y alejada de cualquier mala fe. Pero la revisión del expediente nos va a permitir darnos cuenta, por ejemplo, si se trata de un asunto en el que estamos revisando la elección de usos y costumbres de una comunidad o la elección por sistemas normativos internos, si está el acta de la asamblea comunitaria, por ejemplo. Porque sabemos que en las asambleas es donde se lleva a cabo precisamente la elección. Y si no tenemos la constancia por escrito de esa asamblea y la tenemos que revisar para identificar precisamente si se cumplieron las formalidades, si hubo quórum, si fueron llamadas todas las personas que tenían derecho a acudir a ella y emitir su voto, pues desde luego que no podremos proponer una solución de fondo si no contamos con esta constancia. No es poco usual que necesitemos mandar pedir una constancia, también en los asuntos de fiscalización, que no tenemos algún dato que nos es importante o que en el CIF no se encuentra o que se dice que se presentó ante la autoridad de manera física y hay que solicitarlo. Si cerramos instrucción sin darnos cuenta que tenemos que pedir algún elemento adicional, vamos a estar en un conflicto en el cual formalmente, si dijimos que ya estaba cerrada la instrucción, no deberíamos poder pedir eso adicional. La solución, ¿cuál es? Una regularización interna de nuestro propio procedimiento. Reconocer nuestro error, que el pleno de nuestro tribunal emita un nuevo acuerdo de regularización de procedimiento con todo lo que eso implica, por falta de ¿qué? De cuidado antes de dictar el cierre de instrucción. Por eso hoy quiero, no lo había comentado la ocasión pasada, hoy quiero decirles la importancia que como secretarios y secretarias de estudio y cuenta tenemos que tener para ver si un expediente está totalmente y debidamente integrado antes de emitir un cierre de instrucción como acuerdo, porque tiene implicaciones importantes. Es, ya tengo todo, no puedo pedir adicionalmente nada y tengo que resolver con lo que tengo. Se presupone que tengo lo necesario para poder aportar una solución jurídica. De ahí que no es un acuerdo de mero trámite y hoy dimensionarlo en esta charla con ustedes me parece un punto importante. Formular anteproyectos de acuerdos, entonces, de resoluciones distintas. ¿Por qué el reglamento interno me hace una diferencia entre los acuerdos, las resoluciones y las sentencias?
porque también dictamos otras resoluciones distintas. No solo dictamos acuerdos y no solo dictamos sentencias, y cuando a esto se refiere puede decidirse o puede referirse, perdón, no solamente a las resoluciones incidentales o los incidentes que llegan a tramitarse, que también son un trámite en sí mismo y se dicta una resolución por separado, o, por ejemplo, una decisión, un acuerdo de decisión, un acuerdo plenario, una consulta de competencia o un trámite de facultad de atracción. Ese tipo de resoluciones son muy comunes que las tengamos que dictar. Entonces, un secretario de estudio y cuenta tendrá que elaborar esos anteproyectos de estos acuerdos, identificando cuáles son los puntos esenciales procesales del trámite y de la decisión. Desde hoy les debo de decir una cosa. Nuestra Ley General de Medios de Impugnación se quedó, ¿cuántos años ya? Es del 96. Se ha quedado un poquito escueta. Se creó un poco general, pero hoy está sumamente deficitaria. Si ustedes buscan para resolver incidentes que esta ley les dé la pauta, se los va a quedar a deber, porque no viene todo el trámite de los incidentes. Yo les diría, apunten, acudan al trámite de los incidentes en materia civil, acudan a la tarea judicial realizada por el tribunal. Nunca un incidente de cualquier naturaleza puede dejar de dar vista a las partes con la promoción del incidente para garantizar el derecho a audiencia y de defensa, por ejemplo. Entonces, cópienlo por ahí en sus notas. Los incidentes llevan un trámite particular, no son idénticos a los incidentes de suspensión en el amparo. No querramos hacer como escuela con ellos, por favor. Y yo creo que ese sería un riesgo. No llevan una audiencia, llevan un trámite particular, se recibe la promoción del incidente, se acuerda, se le da vista a las partes, por lo menos por una vista de 3 días, que se entiende el término suficiente. Después, sin audiencia, porque dentro de nuestra materia no hay audiencias dentro de los incidentes, solo las encontramos, insisto, en los conflictos laborales, tenemos que proponer una solución de propuesta o anteproyecto de una resolución incidental o interlocutoria. Ojo, de una vez lo digo, eso es un error que nos toca ver incluso en revisiones cuando nos llegan como actos reclamados los incidentes. Los incidentes o son fundados o infundados o improcedentes o procedentes. En un incidente nunca se confirma, se modifica ni se anula una resolución, porque esas son efectos de las decisiones de fondo, de un análisis de fondo. Y de verdad que no es una obviedad lo que estoy diciendo. Cuando nos hace falta experiencia, creemos que en el incidente dar la razón o no es constituir un derecho y dictar una sentencia declarativa o constitutiva de derechos. Los incidentes son cuestiones incidentales, son cuestiones aparejadas, contingentes, pero no al fondo, pero no son el fondo del asunto. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de este tipo de resoluciones, cuando veamos esto, diferenciemos si llevan o no llevan un trámite. Y si sí llevan un trámite o es un procedimiento abreviado, siempre debemos de buscar, aunque la ley no lo pida, garantizar el derecho a audiencia de la contraparte, dándole vista con el escrito y dándole oportunidad para que se pronuncie al respecto. Se genera una suerte de contradictorio previo a que el tribunal pueda emitir una decisión. Va a pasar que en esta charla, conforme vayamos hablando de este tipo de cuestiones, yo haga este tipo de notas. ¿Por qué? Porque prefiero darles los consejos que en términos de la ley no los van a encontrar la respuesta, y que cuando se es secretario de estudio y cuenta novato o novata, nos quebramos la cabeza y queremos saber cómo hacerle. Y uno de los errores más grandes es que la pena nos invada y nos paralice y no preguntemos cómo se ha hecho. Pero otro de los problemas es que no reflexionemos el por qué se ha hecho así y si se hace bien o no. De tal manera que por eso en estos tips que yo les llamo a las clases que me invitan a dar cuando se trata de formación básica de secretarias y secretarios, si en este transcurso podemos hablar de algunas
complejidades que encontramos en el camino, mejor las zanjemos de una vez. Dar cuenta para cerrar instrucción, formular anteproyectos de sentencia, practicar y desahogar diligencias y audiencias en la instrucción o trámite de los asuntos y dar cuenta en sesión pública. Voy a englobar estos tres. Dar cuenta, tenemos que dar cuenta varias veces como secretarias y secretarios de estudio de cuenta. Primero tenemos que dar cuenta para saber si el asunto se admite o no. Después tenemos que dar cuenta antes, desde luego, del cierre de instrucción, porque eso es cuando ya es casi un día antes de la audiencia. Curiosamente, aquí está el tema. ¿Cuándo se tiene que cerrar la instrucción? En otras materias hay una fase concreta dentro del procedimiento, dentro de la secuela procesal en la que se dice se cerrará instrucción una vez celebrada la audiencia. Nuestro trámite, como somos órganos de revisión, realmente las pruebas que llegaran a ofrecerse con nosotros no son unas pruebas que meriten un desahogo en una audiencia. Casi todas son documentales, porque además, como somos órgano de revisión, partimos de la existencia, como decíamos de inicio, de una resolución previa que ha conocido un tribunal que tal vez sí tuvo un desarrollo de una instrucción con pruebas desahogadas o con audiencia de las partes donde incluso hicieron valer alegatos. Entonces, antes de dar cuenta con el cierre de instrucción, que generalmente en las salas se firma el auto de cierre de instrucción ad cautelam o previendo que no nos falte pedir nada. La verdad es que muchas veces se firma el cierre de instrucción un día antes de la sesión pública, porque ya estamos totalmente ciertos, habiendo discutido incluso las magistraturas en sesión privada el asunto, que ya no vamos a requerir nada, pero eso lo hacemos de manera precautoria, porque además en la ley no existe un plazo para que tengamos que cerrar instrucción determinados días previos a la sesión de resolución. Hay salas que pueden estilar, dictar el auto de cierre de instrucción con más oportunidad o incluso el mismo día de la sesión pública. De tal manera que yo les diría, la primera cuenta que van a dar es para la admisión del recurso, habiendo identificado en la demanda si se reúnen los requisitos. El segundo momento en que se da cuenta es para proponer una solución jurídica. Hay dos maneras que se estila entre magistraturas. Hay quien da cuenta previo a, como secretaria y como secretario, previo a presentar el proyecto, a desarrollar el proyecto, se presenta ante su magistrado, ante su secretario instructor o ante ambos. En mi caso, a mí me gusta que me dé cuenta el coordinador y el secretario que lleva el trámite del expediente. ¿Por qué? Porque para conocer cómo están visualizando la solución jurídica, las dos visiones pueden ser complementarias o faltar algún dato que no me esté dando en la cuenta el secretario de estudio y cuenta. Pero en ocasiones por el cúmulo de trabajo, la cuenta no se da previo a elaborar el proyecto, sino que la cuenta del secretario es la elaboración misma o la propuesta de anteproyecto. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esto? Si son asuntos en los cuales ya existe criterio muy claro, pues no hay ningún problema y puedes presentar el proyecto, porque está cierto que esa es la solución sostenible, ¿no? La solución correcta. Pero yo les recomendaría siempre que vean un asunto para proyectarlo, acérquense a su secretario instructor o secretario coordinador. En todas las ponencias existe esta figura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por eso me refiero, estando en un ámbito de personas que trabajan en el tribunal, comentar con el secretario instructor, con la secretaria instructora, cómo ven el asunto en cuanto lo hayan terminado de analizar. Nuestros tiempos son muy breves, generalmente se les debe llevar un día, máximo 2, porque siempre corremos contra el reloj y tenemos que hacer ese análisis pronto. Si son asuntos en los cuales el tema no se ha debatido y por lo tanto el criterio va a ser novedoso, es muy importante en la cuenta traer a colación respecto de ese tema algunos precedentes importantes que tengamos
del tratamiento de esta figura, ya sea en acciones de inconstitucionalidad de la Corte, porque puede ser que si obviamos esa búsqueda, esté ahí ya un pronunciamiento del más alto tribunal del país cuando se creó la norma. Y resulta que se quedó perdido por ahí ese razonamiento, y si no lo tomamos en cuenta puede ser que nos lo encontremos en colisión con la posible propuesta jurídica que nosotros hagamos. Pero siempre que sea un tema no desarrollado en el criterio de la sala o del propio tribunal electoral, creo que es muy importante ampliar los horizontes de búsqueda de precedentes y de tratamiento del tema, dados no solamente por la Corte, no solamente por la Sala Superior, también hay que buscar de frente al derecho ciudadano que se está reclamando las expresiones de dimensión y contenido que le pudo haber dado, por ejemplo, la Corte Interamericana. Eso es básico. Cuando yo trabajaba en Sala Superior como secretaria de estudio y cuenta, nuestro magistrado nos decía, ¿y qué han dicho otras cortes en el mundo? Y ándate a buscar y a encontrar. Y encontrábamos cosas súper interesantes. Bueno, pues ustedes no esperen que su magistrado o su magistrada se lo pida. Ustedes sorpréndanles diciendo sobre este tema se ha dicho en tal corte, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, una de las cortes de avanzada en América es la de Colombia, que ahora no recuerdo exactamente su nombre formal, pero creo que es el Tribunal Constitucional de Colombia. Es bien interesante. Algunas cortes provinciales en Argentina nos dan la pauta en ocasiones, aunque ustedes no los crean. Por supuesto, la Corte Interamericana. Por supuesto, revisar otro tip, revisar los informes especiales de relatorías. Por ejemplo, hay relatorías especiales sobre libertad de expresión, que en ocasiones la Corte las trae a cita, pero en ocasiones no, porque no tienen el punto concreto tratado, pero en materia electoral son insumos valiosísimos, valiosísimos. Entonces, amplíen su horizonte respecto a esta búsqueda de líneas de insumos del desarrollo de la figura jurídica en otros lares y después contrástenlos si con las bases constitucionales y legales que tenemos son aplicables en todo o en parte. Esto hará que su propuesta de solución jurídica sea una propuesta completa y sea una propuesta además no de avanzada, sino correctamente bien estudiada y con argumentos sólidos. No busquen ser solo de avanzada para sorprender, para impactar, no. Busquen ser constructores de sentencias progresistas en los derechos, pero con un andamiaje fuerte. Y para eso se requiere no hacer un copy-paste, sino razonar lo que estamos leyendo, que esa es otra de las virtudes que debemos de tener. Y si sabemos y nos autorreconocemos como que nuestro lenguaje no es muy fluido y nuestra redacción tampoco lo es, yo les diría, ¿saben cómo podemos contrarrestar eso? Leyendo muchas resoluciones de diferentes tribunales. Nuestra mente, que está educada en el análisis jurídico, también va a empezar a comprender que la expresión de este análisis jurídico debe ser la voz de un tribunal. ¿Cómo hablan los tribunales y cómo hablan las cortes respecto del derecho que está en suerte? Y eso también se aprende con el tiempo y se va depurando con el tiempo. Lo que no pueden hacer nunca es temer o de entrada decir, es que soy malo o mala para argumentar. Si estudiaron Derecho y terminaron la carrera de Derecho, tienen las bases suficientes para ejercitar en el plano de nuestro trabajo el argumento escrito. Se los garantizo. Lo primero que tienen que hacer es no temer en ello y darse cuenta de que las ideas se tienen que plasmar de manera completa y buscar y preguntarse si el orden que le están dando al argumento es el correcto. Si empezaron por la conclusión, está bien,
pero entonces después de dar la conclusión desarrollen las ideas base que los llevan a esa conclusión. Si empiezan desarrollando las hipótesis para llegar a la conclusión, también está bien, pero que se identifique cuál es la hipótesis de hecho, cuál es el rango de la aplicación del derecho, cuál es la interpretación del tribunal y cuál es su conclusión. No hay lo que quiero decirles es que no hay una fórmula única. Lo que sí tiene que haber es un argumento coherente, congruente, sostenido y completo y entendible. Y esa tarea se va dando precisamente en el quehacer de la elaboración de proyectos, ¿no? Practicar y desahogar diligencias y audiencias necesarias. Diligencias vamos a tenerlas que desarrollar como secretarios de estudio y cuenta de Tribunal Electoral. No, salvo en los juicios laborales. Vamos a dar cuenta en sesión pública, les diría, pues si ya no hay pandemia, sí. Dar cuenta en sesión pública. Hoy reflexionaba antes de estar con ustedes en esta charla. Si la cuenta que se da en sesión pública hoy por los secretarios de estudio y cuenta, o la cuenta que dimos muchas veces, ¿verdad, Carlos? En el pleno de sala superior, en los plenos de las salas regionales, es una cuenta exhaustiva. No, esa es una síntesis. Esa es una síntesis de lo más relevante que presenta un proyecto. Entonces, cuando hablamos del que el secretario de estudio y cuenta se prepara para dar cuenta, se tendrá que preparar diferente para dar cuenta en pública, se tendrá que preparar distinto para dar cuenta por primera vez con el expediente y se tendrá que preparar de manera distinta para hablar del proyecto de solución. Con esto es el primer abanico grande, enorme y general de lo que sí nos toca a las y los secretarios de estudio y cuenta. Seguimos, por favor. Es un objeto de estudio amplio, entonces. Y si hablábamos que íbamos a definir cuál era el objeto de estudio, les diré, en términos generales, ¿cuál es el objeto de estudio? El caso que debe constar en el expediente. Ningún otro elemento que no esté en el expediente y que esté en la sentencia puede ser, ni siquiera con la mejor tentación de hacer justicia, traído al juicio. Solamente tendremos que ver entonces los expedientes que nos han sido turnados o los turnados a otra magistratura, y si hablamos del objeto de estudio particular de cada secretario de estudio y cuenta, les diré, en particular, sí o sí, no se puede dejar de observar nunca la demanda, y desmenuzar la demanda es también una tarea particular de la que hablaremos en este momento. La identificación del acto impugnado. Primero identificarlo y después estudiarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces en las demandas no se identifican bien o de manera puntual cuáles son los actos reclamados y se señala en la parte inicial de la demanda un solo acto reclamado, y de la lectura completa de la demanda te das cuenta que hay más de un acto reclamado. Es posible que el tribunal, que cualquiera de las salas identifique y reconozca como acto reclamado uno que no se dijo especialmente que lo fuera. Sí, y también de las autoridades responsables, siempre que entendamos que en materia electoral, a diferencia de otras materias como el amparo, por ejemplo, y el amparo en ciertas materias, se identifica claramente que hay otro acto reclamado dentro de la exposición de los hechos y del derecho, y que ese acto lo emitió otra autoridad. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? Para garantizar el debido proceso, precisamente por eso. Entonces, vamos a estudiar la demanda, buscando identificar en la demanda cuántos actos reclamados hay, si están identificados debidamente, cuál es el acto, de quién se reclama. Después vamos a tratar de identificar en la demanda cuáles son los agravios y la naturaleza de esos agravios, los agravios que ven a las cuestiones procesales, o en la demanda inclusive nos pueden hacer valer por ahí algunas cuestiones adicionales que no van a ser parte de esta litis porque, por ejemplo, son parte del cumplimiento de otra sentencia, etcétera. Tenemos que ver la demanda entonces con ojos críticos, con un análisis completo. No nos vamos a ir, en una primera lectura es válido leerla entera para enterarnos de qué va el asunto. Pero después tendríamos que hacer una segunda lectura inmediata en la que, tomando notas, identifiquemos en qué calidad viene la persona que firma la demanda. ¿Quién es?
es un ciudadano de a pie, es una ciudadana de a pie, como decimos, es una o un militante de partido, es un representante de partido, porque es bien importante saber en qué calidad viene la persona que promueve. Porque resulta que de ahí vamos a identificar, primero, si tiene legitimación o no, si tiene interés jurídico o no, y si tiene personería o no. De ahí que es bien importante la demanda con ojos de análisis crítico, verificar la calidad de quien promueve. El acto impugnado, como les señalaba antes, las actuaciones que fueron anteriores al acto impugnado, porque puede ser que hay otra actuación previa a ese acto, que es la que repara perjuicio y esa no está impugnada, y entonces aplicaremos precisamente uno de los criterios muy de explorado derecho, donde puede estar reclamando un acto que deriva de otro que consintió o que no reclamó. Estos son, en materia de amparo, igual que en nuestra materia, estos son puntos esenciales para poder identificar si el acto reclamado es el acto que realmente repara perjuicio o que había otro que consintieron. Ese es uno de los temas que pocas veces lo vemos en unas de las charlas que tengamos o en algunas capacitaciones que nos dan y que nos dan los encontronazos cuando presentamos nuestros proyectos de fondo y resulta que pues, teníamos un impedimento para entrar a ello, pues precisamente porque la persona que reclamaba ese derecho no era la titular del derecho o no tenía la representación o el mandato para reclamarlo, o resulta que había un acto previo que era el que le causaba perjuicio y este es el segundo y entonces ya llegó tarde, ya lo consintió. Por eso las actuaciones previas del expediente nos referimos a los actos relevantes de la autoridad que pueden impactar en el acto que están identificando de manera concreta como acto reclamado. Tenemos que siempre, yo les digo en forma muy coloquial a quienes han trabajado conmigo, nunca nos compremos la historia de entrada, porque ese es un truco de nuestra mente. Si no nos cuestionamos en cada paso estos puntos que ven a la procedibilidad, a la definitividad, a la personería, al interés, nos podemos equivocar y dar una solución jurídica no sostenible o incorrecta. La normatividad aplicable. Fíjense ustedes que puede haber, yo les voy a hablar de los vicios, cuando ya ven un formato de resolución y vienen, por ejemplo, el fundamento de la competencia, lo copian y no se preguntan si es el adecuado. Y repetimos errores. Eso es grave y habla de falta de cuidado, ¿no? Pero debo decirles a qué va más. Yo alguna vez trabajé en el Consejo de la Judicatura Federal en una ponencia de consejero y una de las cuestiones de responsabilidad administrativa de jueces y magistrados que implica error grave y responsabilidad administrativa, por supuesto, grave, es aplicar una norma no vigente. Revisar que la normativa aplicable es la vigente, que no hay en nuestra materia es bien importante, no es cosa menor, porque las reformas en los estados ocurren muchas veces, no que no nos demos cuenta de ellas, ocurren muchas veces cuando no hay proceso y no hay actos que revisamos. En el inter de estos asuntos que nos llegan puede haber una reforma, pero puede haber otra cosa más. Puede haberse invalidado esa norma por una acción de inconstitucionalidad en la Corte. Entonces, revisar que la normativa aplicable, la norma fundante del acto reclamado, es la norma vigente, que no está declarada inconstitucional, que no está superada, etcétera, que el propio Tribunal Electoral no haya inaplicado esa porción normativa u otra similar en otro caso, es un deber nuestro. Entonces, la normativa aplicable no hay que darla por sentada nunca, ni siquiera tomando un formato para desarrollar una primera propuesta de anteproyecto. Siempre hay que volver a constatar que el artículo es el adecuado, que la fracción es la correcta o no es otra, porque incluso los errores de dedo entre una fracción que sea fracción 3 y ponemos 2 y ya no la volvimos a revisar, es un error de la normativa aplicable que estamos citando. Los precedentes.
En tema de precedentes, también hay que revisarlos. ¿Por qué? Uno, porque en observar jurisprudencia, precedentes que hayan dado lugar a jurisprudencia también es una causa de responsabilidad administrativa grave. Pero dos, porque la consistencia y la certeza jurídica es un deber de todo el Tribunal Electoral y modificar o cambiar el criterio de cómo se interpreta una regla o cómo se interpreta la dimensión de un derecho, pues viola o no da la certeza a que estamos llamados como tribunales. La predictibilidad, la llamada predictibilidad de nuestros fallos, que no es que sean idénticos, pero sí la interpretación de un derecho en las mismas circunstancias debiera dar una respuesta también consistente. De ahí que los precedentes no se pueden dejar de observar. Para ello tenemos también en la coordinación de jurisprudencia una serie de síntesis muy interesantes y desarrollos de líneas de interpretación de ciertas figuras. Cuando estamos en temas de proceso electoral, es muy relevante checar cuáles fueron las formas en que se analizaron las nulidades de elección, las nulidades de casilla, cómo se interpretó, por ejemplo, en temas de fiscalización, los gastos de representantes, etcétera. Esa serie de criterios de avanzada siempre es importante conocerlos, debe ser parte de nuestro estudio desde que tengamos un asunto y preferentemente, desde luego cuando tengamos el asunto obligado, desde antes, perdón, de tener un asunto, empezar a conocer cuál es la dimensión que se ha dado al análisis de estos derechos. Por eso, cuando hablamos cuál es el objeto de estudio, bueno, pues serán todos estos. No solo será el expediente, no solo será el caso concreto, sino también los precedentes. Seguimos, por favor. Yo les veo cansadas y cansados. No sé si practican yoga, algunos aún están durmiendo. Yo les diría, tómense un café con azucarita o con algo, como yo en este momento que hoy tuvimos sesión y hemos tenido algunas cosas y tengo aquí precisamente algo para hidratarme y para tener un poco de carbohidratos. Yo sé que este tipo de charlas serían mucho más dinámicas en vivo, que podríamos inclusive poner ejemplos. Les diría en este momento, ¿alguna pregunta respecto a lo que hemos dicho para rescatarlos de los brazos de Morfeo? ¿No? ¿Qué he dicho? ¿Alguien me puede resumir de qué he hablado? Dos cosas de lo que he dicho. ¿O soy menos cruel y le sigo? Hemos hablado de dos cuestiones importantes. Yo les hago la pregunta y yo les doy la respuesta para que no entremos en polémica. Hemos dejado en claro que como secretarios de estudio y cuenta tenemos que llevar el trámite, tenemos que vigilar que el trámite sea el correcto y oportuno y tenemos que preparar la solución jurídica del asunto. De eso tenemos que charlar o platicar o dar cuenta con nuestro coordinador o coordinadora y con nuestra magistratura. Para ello no solamente nos vamos a basar en nuestras sentencias o lo que nuestro análisis inicial nos diga. Vamos a buscar precedentes y vamos a buscar jurisprudencia y vamos a buscar además cuando se trate de temas de derechos de ciudadanía que están en conflicto y que la problemática no, creo que por ahí se abrió un micrófono, que la problemática no es atendida en criterios previos del Tribunal Electoral, pues entonces buscar pues, llevarnos el análisis a los criterios emanados desde otras cortes comunitarias o otros tribunales de otras latitudes. Constancias a revisar de la demanda, ya lo hablábamos, de los requisitos de procedencia. ¿Qué planteamientos especiales puede traer una demanda? ¿Alguien me quiere dar algún ejemplo? ¿Qué planteamientos o qué peticiones particulares puede traer una demanda de cualquiera de los medios de impugnación de los que conocemos? ¿Alguien tiene idea? Medidas cautelares. Pueden escribirlo también en el chat. Medidas cautelares en los casos de violencia política por razón de género o protección de datos personales, por ejemplo, ¿no? Que es súper importante porque somos además sujetos obligados a resguardar esos datos personales, de los cuales no somos titulares, pero de los cuales constan en los expedientes. Puede traer una solicitud de facultad de atracción, es correcto, esa es otra de las planteamientos especiales que podemos encontrar.
La facultad de atracción entonces, puede ser que la facultad de atracción nos la pida que la ejerzamos o que la ejerza la sala superior. Y aquí voy a aprovechar para hacer un comentario. Voy a ver el último de los comentarios que pusieron. La solicitud de pruebas que no obran a su alcance, sino de la autoridad, es correcto. Puede traer un argumento de que acude per saltum o sin agotar la instancia previa. Con eso nos quedamos. Fíjense ustedes. Cuando en una demanda vemos que hay solicitud de secrecía de los datos personales, debemos, el primer punto de examen de la demanda para que estos datos se resguarden es en la Secretaría General de Acuerdos, en los órganos que nosotros integramos como sala. Pero respecto también de los acuerdos y del proyecto, para lo cual se deberá presentar una versión pública del proyecto resguardando o testando los datos personales. Pero si traemos una solicitud de facultad de atracción, como es un trámite exprofeso que es célere, tenemos un término para mandarla. Como igual también si vemos que no somos competentes. En una ocasión, y les cuento esto porque creo que esa es la lógica de esta charla, de hablar de lo que generalmente no vamos a encontrar en la ley. ¿Quién puede solicitar que se ejerza facultad de atracción? Yo les diría, ¿quién ejerce facultad de atracción y quién decide si la ejerce? Solo la sala superior en la materia nuestra, en la jurisdicción especial electoral. Sin embargo, puede ser que si ustedes laboran en una sala regional, su demanda les pida que ejerzan facultad de atracción confunden el per saltum y les plantean una facultad de atracción para justificar que no conozca el tribunal local. Y son dos cosas distintas. Nosotros, las salas regionales, me refiero, no ejercemos facultad de atracción respecto de una jurisdicción local. No tenemos esa potestad. Y no tendremos que tramitar ningún cuaderno por separado para atender la facultad de atracción. Esa solicitud, que es realmente un per saltum o conocer de primera mano nosotros, lo vamos a responder en el proyecto de sentencia. Pero, ojo, si sí está destinada la facultad de atracción a que nosotras, las salas regionales, enviemos el asunto para que lo conozca la sala superior, hay un trámite particular. Por eso es importante identificar en nuestra demanda, en el primer examen, en cuanto recibimos el expediente, si trae una petición de solicitud de facultad de atracción. O si advertimos que somos incompetentes porque hay la materia o el acto reclamado es competencia de sala superior si estamos en salas regionales. Desde luego, en sala superior también ocurrirá lo mismo. Si ustedes tienen la fortuna de ser secretarias y secretarios de estudio y cuenta de la sala superior, tienen que ver la demanda buscando identificar si el acto reclamado no es competencia no de la sala superior, sino que es competencia de cualquiera de las salas regionales. Porque también se impone el pronto envío y la propuesta sería de un acuerdo de incompetencia. Constancias de revisar entonces la demanda. Nunca más la vamos a volver a ver respecto a lo que hemos dicho como un escrito sencillo y que solo nos va a hacer útil ese primer análisis para elaborar la propuesta de solución. La tenemos que ver para darle el trámite correcto, pronto y completo. Las pruebas, efectivamente, como decían aquí, en los comentarios, si no hay Jiménez, la solicitud de pruebas que no obran en alcance, que no estuvieron a su alcance, pero obran en poder de la autoridad. Y con esto quiero además decirles otra cosa. No solamente tendrán que demostrar quien anuncia el ofrecimiento de la prueba que no la adjunta, tendrá que demostrar que previo la solicitó, porque no podemos sustituirnos en él. Si no hay una solicitud previa ante la autoridad en la que obran en poder esas pruebas, nosotros como órgano no podemos sustituirnos. ¿Cuándo y en qué acuerdo se admiten o se desechan pruebas? O se admiten y se desechan en el proyecto. En materia electoral las pruebas se anuncian
o se exhiben y a la par con la demanda. En ningún otro momento. ¿Cierto? O bien, dentro del plazo oportuno para presentar la demanda, hay criterios que dicen esto. Pero lo ordinario es que se anuncien y se acompañen con la demanda. Lo que nadie dice es, en el trámite de la Ley General del Sistema de Medios, es dónde y en qué momento el colegiado debe de pronunciarse sobre la admisión o el desechamiento de las pruebas. Y generalmente esta misma ausencia de norma procesal la encontramos en las leyes electorales de muchos estados. Hay estados de avanzada donde tienen un trámite muy detallado y hay otros que no. Las pruebas en lo que es la cultura jurídica del Tribunal Electoral se admiten o se desechan en el mismo auto donde se admite la demanda. Por tradición, por costumbre, puede darse que las pruebas se admitan por separado, sí, podría ser, pero si lo que estamos analizando es la demanda y en la demanda es donde se ofertan, nada impide que en un ejercicio de unidad de actuación, en el propio auto, admitamos tanto la demanda como las pruebas. Ocurre, y esto es un estilo de elaboración de sentencias, que esto es importante comentarlo, que algunos colegiados, la Sala Superior, por ejemplo, habla de los requisitos de admisión de pruebas, o hablaba en la anterior integración de los requisitos, perdón, de admisión de la demanda, en la propia sentencia. Y se señalaba, se admite, se cumple el requisito de la legitimación por irse razonaba, etcétera, etcétera, etcétera. La forma en que hoy se han modernizado las sentencias para ser más breves y ocuparnos de ellas solamente del análisis de fondo que corresponda, nos lleva a que la admisión de la demanda se haga en un auto exprofeso y que ya no se traiga de nueva cuenta en el proyecto de resolución todos los requisitos de admisibilidad o de procedencia del medio de impugnación. Cualquiera de estas dos formas es la correcta. Una nos ayuda a que la sentencia sea más breve y en ese mismo auto de admisión entonces admitiremos o rechazaremos las pruebas. ¿Qué cosas nos podemos encontrar o qué aspectos nos podemos encontrar respecto a las pruebas? Como lo señalaban ustedes, que las pruebas se diga que no las acompañan y que las tengamos que pedir porque es imposible para el accionante o la accionante acompañarlas, lo tendríamos que hacer, pero nos tiene que demostrar que las solicitó. 2, podemos ver si se ofertan como pruebas supervenientes o no, y tendremos que analizar la figura de las pruebas supervenientes. En eso la teoría procesal es conteste en todas las materias, serán supervenientes aquellas que ocurran después de presentada la demanda, porque el acto del que emanan tuvo lugar después, no que se entere después de que existieron, ¿no? Entonces, ahí vamos a recurrir a las mismas reglas procesales de cuando sí y cuando no la prueba tiene la característica o la calidad de ser una prueba superveniente. Si no lo es, no la podemos admitir como prueba superveniente, y si nos demuestra y llena estas condiciones, se tiene que admitir siempre y cuando guarde relación con los hechos. En esta medida, ¿alguna pregunta que tengan? No. Muy bien. Voy a creer que más o menos les está quedando claro, y si no, mañana retomamos con bombardeo de preguntas. ¿Por qué es importante el informe circunstanciado de la autoridad? Cuando yo estaba en un tribunal colegiado, nos llegaban los informes circunstanciados de los tribunales unitarios o de los juzgados, y la verdad es que pues sostenían la constitucionalidad o la legalidad del acto reclamado sin más, ¿no? Nos reiteraban por qué era correcta su decisión. Y eso es lo adecuado. Efectivamente, este es el fin del informe circunstanciado. Pero en materia electoral, el informe circunstanciado se vuelve un poco la defensa jurídica de la autoridad respecto a veces de la admisibilidad del medio de impugnación, de la oportunidad del medio de impugnación, de alguna causa de sobreseimiento o una causa de improcedencia. Entonces, con
nosotros el informe circunstanciado no resulta ser un informe que no nos aporte mayor cuestión. Al contrario, a veces el informe circunstanciado nos da más luz, incluso de algunos aspectos en particular, que respecto de la cuestión planteada se preguntó el propio órgano. Ustedes van a darse cuenta que cada vez más, y esta es una particularidad de los últimos procesos electorales y de la actuación de los tribunales locales, las autoridades responsables, que son los tribunales electorales locales o los organismos públicos electorales de las entidades, defienden sus actos reclamados de manera más profunda, de manera más frontal, y eso es bueno. Eso es un avance en la materia. Como también van a encontrar que las demandas hagan suyos los planteamientos de los votos particulares, tanto de los consejeros y consejeras de los OPLES como de los consejeros, como de las magistraturas de los tribunales electorales locales, y siempre que haya esas disidencias o esos votos particulares o esos puntos de vista diferentes, son puntos que si bien no forman parte de la resolución, también ustedes en sus análisis como secretarios de estudio y cuenta deben leer. No los desechen del todo. No se afilien a un criterio. Identifiquemos cuál es el acto reclamado, pero démonos cuenta cuáles son los otros aspectos de debate que se dieron al seno de la propia autoridad responsable. Eso les va a dar muchísima formación, va a ampliar su criterio. Y nos va a llevar a preguntarnos muchísimas otras aristas o particularidades del tema. Así que no los desechen. Solo les vuelvo a decir, enfoquen cuál es el análisis que les corresponde como tribunal de revisión, pero no dejen de ver el todo y las partes, ¿no? Seguimos. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Miren, ya aquí les doy la respuesta de la pregunta de la trivia pasada, ¿no? ¿Cuáles son los planteamientos especiales que podemos encontrar? Y son los que ustedes construyeron: protección de datos, facultad de atracción, medidas cautelares. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? Cuando ustedes reciben una demanda y trae solicitud de medidas cautelares, o no la trae, pero resulta que se advierte que hay que tomarla porque es un tema de violencia política por razón de género. Fíjense que la competencia de los tribunales electorales para conocer de la violencia política por razón de género nos pone en un derrotero muy importante, como es tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física, corporal, psíquica, psicológica, de las víctimas o de las posibles víctimas o de las personas que laboran con quien se considera víctima de violencia política. Las medidas cautelares son de urgente resolución. Con las medidas cautelares ustedes toman la demanda, ven que viene la medida cautelar, entienden de qué va y en ese mismo momento hay que ir a dar cuenta, porque son de atención urgente, inmediata, no acepta demoras. ¿Por qué? Porque precisamente el fin y el objetivo particular es salvaguardar la integridad y la protección, brindar la protección que pueda requerir, dependiendo de la naturaleza del acto en el cual se estima que se está ejerciendo violencia política, la que resulte necesaria. Girar incluso instrucciones en muchas ocasiones a los superiores jerárquicos, a las fuerzas policiales para que den protección. De tal manera que no es un planteamiento menor, es un planteamiento urgente. ¿Cómo surge el trámite de la medida cautelar? ¿Hay que abrir un incidente? No. Hay que proponer una resolución que sí es incidental o que sí no es la de fondo respecto de la procedencia o no de medidas cautelares. Si no se solicitan y se advierten, conforme a la nueva regulación en materia de violencia política e incluso antes en su precedente, que era el protocolo para la atención, prevención y sanción de la violencia política por razón de género, del cual el Tribunal Electoral fue pionero, se establecía la necesidad de adoptarlas. Por quien conozca, dicen, inclusive siendo un órgano, y esto es muy importante, incompetente. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente nos llegue una demanda que viene per saltum y que nosotros no somos órgano competente porque es el tribunal estatal. Pero antes de declarar la incompetencia y enviar el acuerdo de incompetencia, tendremos que hacernos cargo
siendo órgano formalmente incompetente en ese momento de la solicitud de las medidas cautelares y tenemos que ver si proceden o no proceden. Ojo, hay que conocer muy bien la esencia de la medida cautelar y conocer la dimensión de la violencia política por razón de género, porque también hay una realidad. No todo lo que se alega como violencia política por razón de género lo es. Son otras manifestaciones, tal vez, que son intimidatorias, pero que no, o inclusive infracciones de naturaleza administrativa. Y en esas no tenemos manera de incidir como autoridades electorales, pero entonces de eso nos tenemos que hacer cargo en la decisión sobre medidas cautelares, depurando y definiendo la naturaleza de los hechos y por qué sí o por qué no se amerita la toma de la decisión de la medida cautelar. La medida cautelar, como ocurre en la suspensión en el amparo, es un asomo al fondo del asunto, un asomo precautorio, para poder identificar si procede o no la medida cautelar. No nos vamos a hacer ningún pronunciamiento si existe o no la violencia política, solo si hay un riesgo o posible riesgo para la víctima. Y esa diferenciación es muy importante y se tiene que hacer de manera pronta. Ya existen muchos precedentes en sala superior y en salas regionales sobre la adopción de medidas cautelares. Curiosamente, creo que no se publican en la página, no sé si se publiquen realmente, si sean públicas, pero en el plano interno del secretariado, desde luego, pueden ser consultables. Lo voy a checar si están dentro de los acuerdos, yo creo que sí, dentro de los acuerdos que vienen en las páginas públicas, donde viene respecto de un expediente, dice acuerdo o incidente, algunos de estos acuerdos seguramente serán de medidas cautelares tomadas o de algunas de estos asuntos inclusive siendo incompetentes. De tal manera que en el buscador temático podemos encontrar también el asidero de información para ir a verificar y que desde antes de tener el caso vean cuál ha sido el derrotero en el cual se ha marcado la distancia entre cuándo sí y cuándo no proceden estas medidas cautelares. Por ejemplo, en Sala Regional Monterrey tuvimos hace muy poco un asunto en el cual la persona que se decía víctima de violencia política, les voy a contar un poco de este precedente, señalaba que estaba en la banqueta frente a su domicilio, entregando en época de pandemia algunos alimentos y algunos otros enseres gratuitamente a las personas. Y que llega la policía municipal y le dice que le solicita el permiso para estar, así señala la denuncia, vendiendo en la vía pública, obstruyendo el paso en la vía pública y ofertando productos al público en general, porque además, vuelve el contexto de la pandemia, porque además, desde luego, esto generaba aglomeración de las personas, violando todos los protocolos de sana distancia. Se da el arresto de esta persona, se la llevan detenida y ella denuncia que se trata de un acto de violencia política por razón de género, porque señalaba que los insumos que estaba dando de manera gratuita o con una contraprestación simbólica de 20 o de 50 pesos, la habían detenido porque sabía el presidente municipal que ella era militante de un partido tal, no voy a dar el dato, de un partido nacional, distinto al del cual emerge el propio presidente municipal, y que esa forma de detenerla había sido un ejercicio de violencia contra ella, que limitaba su derecho, y aquí es donde nos interesa el punto jurídico, que limitaba su derecho de afiliación y de como persona afiliada a un partido político, de ser militante, poder entregar de manera simbólica y por ayuda sin ninguna contraprestación y sin ninguna presión de voto, porque además no estábamos en proceso electoral, algunos enseres de este tipo. O sea, lo unió al tema del derecho a afiliación y del derecho como militante de un partido para entregar o hacer apoyo social. Cuando vemos el caso en concreto y decimos, a ver, la autoridad administrativa señala que, y ella misma, que las causas de la detención eran haber estado obstruyendo la vía pública. De entrada, ¿otorgarían ustedes las medidas cautelares o no? Además, la medida cautelar, porque no
casos sencillos. La medida cautelar decía en la demanda que quería que tuviera como efecto lo siguiente: que se borrara su ficha sinaléctica porque había estado detenida, que se le quitara la multa que se le había impuesto. Y me sonrío, ¿por qué? Porque estos son los casos de los que ustedes van a conocer, en donde se van a mezclar infracciones de otra naturaleza. Y sí tenemos que tener muy en claro hasta dónde abordar lo que sí es nuestra competencia y dónde no. Y esto lo tenemos que hacer no en el estudio de fondo, sino en la medida cautelar. De ahí que yo las invite a dar un vistazo a este tipo de resoluciones, porque son justamente decisiones de pronunciamiento inmediato y que tenemos que generar una cultura también jurídica de las directrices correctas de hasta dónde dimensionar el efecto de una medida cautelar. La medida cautelar no puede ser resarcitoria. Ojo ahí, es suspensiva y de no repetición. Pero el resarcimiento de la violencia política es efecto de la sentencia de fondo, no de la medida cautelar, como ocurre en el amparo. La suspensión no tiene efectos ¿de qué? Restitutorios de derecho. Si es suspensiva y evita la continuación o continuidad del acto que en este momento se estima lesivo del derecho y es ad cautelam para que no se reitere en el futuro. Estas son algunas de las cuestiones que debemos de considerar cuando hablamos de medidas cautelares. Si se dan cuenta, si en cada uno de estos puntos entramos a detalle en la protección de los datos personales, en la facultad de atracción, hay pequeñas líneas delgadas que hacen la diferencia entre ver el todo como algo muy general y entre el conocer a detalle qué implica cada uno de estos planteamientos especiales en una demanda. Yo sé que no han tenido descanso, no sé si antes de mí tuvieron clases previas, pero yo en este momento abriría, ya me están haciendo una seña de que no, o sea que puedo ser más cruel y seguir. No, quisiera que comentáramos que este monólogo de jueves que sabe a viernes, para ustedes, para mí todavía no, diera pauta a comentarios o a preguntas de su parte, pero sí decirles, nunca demos por sentado que solamente lo general es lo que tenemos que conocer. Tenemos que ir un poquito más al detalle porque eso nos hace mejores abogadas, mejores y mejores funcionarios públicos, mejores colaboradores de la función tan importante que desempeñan los tribunales. Trabajar en un tribunal debe ser no solamente motivo de orgullo, debe ser también algo que nos lleve a sentirnos que tenemos un fin muy valioso al que contribuir en el plano social, en el plano institucional y no solamente en el plano personal. Así que yo abro los micrófonos para preguntas, para dudas, para comentarios sobre lo hasta aquí visto y mañana seguiríamos con otras cuestiones, por supuesto, para ir avanzando con oportunidad. Adelante, quien guste. Aquí alzó la mano Rodrigo Hernández. Rodrigo, no quiere tu computadora hacernos caso. A ver, vamos de nuevo. ¿No? Va Juan Carlos entonces y ahorita vamos con Rodrigo. Muchas gracias, magistrada. La pregunta es la siguiente. En el caso de las medidas cautelares, ¿hasta dónde existe la posibilidad de estas medidas, al emitirlas el tribunal, qué alcance tienen? La pregunta en específico es, ya ve que en materia penal o familiar existe una orden de restricción, por ejemplo, para que el agresor no se acerque hasta en un radio de acción de la víctima. En materia electoral, ¿podría ser igual? Sí, es muy buena tu pregunta y te la agradezco mucho porque también no sabemos cuál es el catálogo no escrito además en ocasiones, porque es al caso concreto y las particularidades o circunstancias del caso. Nosotros tuvimos en Sala Monterrey
un asunto sumamente delicado de un municipio en San Luis Potosí, creo que se llama Zaragoza, ya hace algún tiempo, donde los hechos nos llevaron a tomar medidas muy fuertes, tanto como suspender al síndico en el ejercicio de sus funciones para que no fuera y no laborara, porque era quien estaba ejerciendo violencia política contra la presidenta municipal, de tal manera que en los hechos, y estaba documentado, que le sacó una pistola para impedir que ella accediera a sus oficinas. Si esa es la dimensión de la violencia, las medidas que hay que adoptar son las medidas idóneas y necesarias. Eso sí lo establece la ley. Las medidas idóneas y necesarias para salvaguardar, atendiendo al caso concreto, la integridad física, la no agresión psicológica, el peligro de la vida, de los materiales, de la persona que es víctima y de quienes laboran para ella. ¿Por qué? Porque en ocasiones se está ejerciendo la violencia contra el órgano en completo o contra alguien de la oficina. En ese caso, sí podemos imponer órdenes de restricción de ingreso, órdenes de distanciamiento, como bien lo señalas, que generalmente se daban en casos de violencia familiar, por ejemplo, o en casos de amenazas en el orden penal, etcétera. También aquí, porque el bien protegido es la integridad física, personal, del patrimonio en ocasiones de las víctimas. Por ejemplo, el caso de Rosa Pérez de Chiapas. Quemaban su casa, sus bienes, amenazaban al esposo, a ella, a los hijos. Las medidas cautelares en ese tipo de casos, ¿hasta qué amplitud tienen que tener? La necesaria, la idónea, y su duración no necesariamente tiene que acabar con el juicio mismo. Eso es algo bien interesante. En esta figura es hasta en tanto se resulte necesario mantenerlas. Claro que hay un seguimiento. Nosotros en esa resolución que les comento, involucramos a la Policía Federal, o sea, la Guardia Nacional, para que le generara protección, por si no la podía dar el Estado. O sea, buscamos la subsidiariedad en las acciones de la policía para que se garantizara. No siempre en el ejercicio de la vigilancia del cumplimiento de estas medidas, no siempre basta la orden en la medida cautelar. En ocasiones nos llegan nuevas solicitudes donde dice, me quitaron la protección. O la autoridad excusándose que no tiene recursos para darla. Y entonces hay que tomar otra medida, la que sea importante tomar, la que sea necesaria tomar, la que sea idónea para el caso. Entonces el catálogo es tan amplio como esto. Llamó la atención el caso de la sala y no es, un órgano nunca debe de presumir de sus resoluciones, es ejercer su función. Llamó la atención mucho de diferentes autoridades que decían, es que ustedes suspendieron, se puede suspender. Era tal el grado de reiteración de las amenazas y de la acción de esta persona estando en el cabildo, que mientras no tomáramos esa decisión y entrara su suplente, no iba a poder funcionar el órgano electo. Por eso tomamos esa determinación, que fue confirmada después por la Sala Superior, pero que en ese momento además es una medida que les vuelvo a decir, es urgente, es necesaria y tiene este calado. Generamos vinculación a nuestras decisiones de otras autoridades de otra naturaleza, de otro orden, municipal, federal, estatal. Damos vista, por supuesto, al superior jerárquico, pero la sola vista no era suficiente. ¿Por qué? Porque los actos de violencia, que además, uno, a la víctima tiene presunción de veracidad, su dicho, pero existían otros indicios contestes y válidos que nos dejaban en claro que no estaba mintiendo en nada de lo que había expuesto. Y en esa medida las medidas de protección siguen, están ahí, y incluso las podríamos haber dictado si no hubiéramos sido órgano competente. A nosotros nos tocó revisar que ya había, y hay también otra posibilidad que es importante decirla, ¿cabe la ampliación de las medidas cautelares? Sí, pero no respecto de nuevos actos, porque entonces esa es una nueva medida cautelar, y con esto les estoy hablando de casuística que nos toca ver. También es cierto que en
en este otro caso que les mencionaba de la persona que estaba generando esta entrega de bienes en la banqueta, después pidió una ampliación de medidas cuando se habían negado las primeras. Se concedieron solo para un efecto, porque señalaba que a partir de eso se daban rondines de acecho de la policía municipal en su domicilio. Y el efecto de nuestra medida cautelar fue que solamente que no se ejercieran rondines sin ninguna causa injustificada, ¿no? Y después solicitó una ampliación de medidas cautelares a esta persona de un municipio de Nuevo León, diciendo que de nueva cuenta se habían encontrado los policías afuera de un lugar y que la habían, voy a ser textual, que la habían volteado a ver con miradas amenazantes y que se habían aproximado, aunque no le dijeron nada, que ella sentía temor porque ya había sido arrestada injustificadamente y que entonces las medidas cautelares tenían que ser casi que orden de alejamiento. Las negamos porque era un nuevo acto que tampoco implicaba en sí mismo un daño o perjuicio a su integridad física, de manera que podamos analizarla en el contexto del ejercicio de derechos políticos. Ojo, podría haberse dado otro caso, arbitrariedad de la autoridad, pero esa ya no nos toca. Esa ya no nos toca. En el otro caso, que era un caso de Zacatecas, también en el orden municipal, las medidas de protección siguen y sí hemos tenido un informe del seguimiento de estas y la persona sigue suspendida, el síndico, y tiene su proceso de violencia política en desarrollo en el cual se decidirá respecto del fondo si esa es violencia política, si hay lugar a una responsabilidad penal por amenazas, por lesiones, etcétera, por daños. Esas son cuerdas que corren en paralelo, pero nosotros no tenemos que mezclar unas cosas y otras. Decía aquí, entre las medidas cautelares, Juan Emanuel González Martínez, dentro de las medidas cautelares en un asunto donde se encuentra en peligro la integridad del actor, ¿hasta dónde llega nuestra facultad? Es solo dar vista a las autoridades respectivas, pues ya se ha contestado también con esta pregunta que nos ha hecho Juan Carlos. Y no sé si Rodrigo podamos intentar escucharlo para su pregunta. Rodrigo. ¿Tienes el volumen alto? ¿Por qué no te escuchamos? Se mueven, a ver, ahí está. Ahí está puesto tu micrófono en mute. Vamos a ver. Creo que ha de ser un tema de algún punto con los audífonos. ¿Hasta cuándo concluyen las medidas cautelares? No concluyen con el juicio, se pueden mantener hasta en tanto sea necesario seguirlas adoptando. Las autoridades a las que se les pidió el informe del seguimiento de esas medidas tienen que dar precisamente detalles y la autoridad que las consiguió debe evaluar si todavía se justifica que se mantengan. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Cuál es la responsabilidad del tribunal como órgano colegiado en un tema de error judicial si precisamente además del ponente las otras ponencias dictaminan? Vamos a diferenciar dos cosas a partir de esta muy buena pregunta. Las otras dos ponencias, si suponemos que hay un error judicial, dice, las dos ponencias dictaminan. Yo le diría, el error judicial se da en el trámite o en la sentencia, porque es del trámite, responde la magistratura instructora. Si es una actuación de colegiado, en el error judicial responde el pleno. ¿Y cuál es la consecuencia o la responsabilidad del error judicial? Se puede iniciar un procedimiento de responsabilidad ante la Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es uno de los puntos. Y puede terminar pues en una amonestación, que es la más leve, o hasta en una inhabilitación o suspensión. Ese es la importancia de no cometer errores judiciales. Y hay de errores judiciales a errores judiciales. Y hay algunos que no son errores judiciales, pero se pueden calificar como tales y con eso basta. Con eso basta. La declaratoria de un error judicial por una sentencia de la Sala Superior da lugar a que inicie un procedimiento a la Contraloría Interna. Después, en el procedimiento entre la Contraloría Interna surge el contradictorio de la imputación de ese error judicial y la posibilidad de defensa,
y de argumentación en defensa de quienes integran ese colegiado o de la magistratura. Los errores judiciales son declarados precisamente por otra resolución. Distinto es a cuando encuentra irregularidades la visitaduría electoral y genera a su vez un procedimiento interno y que concluya el procedimiento con declaratoria de un error grave en la administración de justicia de parte de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano encargado en este caso de emitir este tipo de decisiones. La decisión de responsabilidad administrativa, reitero, para efectos del conocimiento de todas y de todos ustedes, en el Tribunal Electoral no corre a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, ni de su pleno, ni de su comisión de disciplina, sino de nuestro órgano de administración, que es la Comisión de Administración, que como saben es un órgano mixto integrada por consejeros y consejeras de la Judicatura Federal, 2 de ellos, entiendo, y 3 creo, magistraturas y 2 magistraturas del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Quien preside la Sala Superior preside la Comisión de Administración, y otra magistratura de la Sala Superior que puede ser votada por los propios magistrados y magistradas de Sala Superior será el segundo integrante, y los demás integrantes serán precisamente del Consejo de la Judicatura Federal. Es un órgano de integración mixta del Poder Judicial de la Federación. ¿Alguna otra pregunta? Cuando un asunto llega al Tribunal Electoral y se desprende de las actuaciones que tienen inmiscuido diversas materias, o sea, mezcladas distintas materias, como la administrativa y la electoral, el tribunal resuelve únicamente respecto a su competencia, y la otra materia la remite a otro órgano del Poder Judicial o resuelve en definitiva. Podemos escindir, podemos hacer una escisión, o podemos mandar copia de la demanda, señalándole a la autoridad que consideramos competente, que es la competente, o podemos hacer otra cosa. Podemos también en la sentencia decir que esos actos no son materia electoral y que dejamos a salvo los derechos del accionante o del enjuiciante para que los haga valer en la vía correspondiente. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Generalmente escindimos respecto de la propia competencia electoral ante nuestras otras autoridades locales o de la Sala Superior, o la Sala Superior escinde lo que nos va a enviar a nosotros. Y hasta en la sentencia decimos, y respecto de estos agravios, ¿no? Y respecto de este acto, que no es materia electoral, y decimos por qué no es materia electoral, dejamos a salvo los derechos. ¿Podríamos hacer la primera opción que les di? Sí. No existe prohibición de la ley y podría ser, en términos del 17 de la Constitución, una forma de garantizar una expeditez en el conocimiento directo de la autoridad competente. No existe prohibición. Sin embargo, la forma en que como son muy pocos realmente el tipo de asuntos que lleguen, que no sean materia evidentemente electoral, nos podamos ocupar de ellos haciendo una decisión en una suerte de acuerdo de decisión inicial. Eso es lo que les podría comentar. Hay una última pregunta aquí escrita. Veo que, por cierto, Rodrigo, ¿no quieres? Aquí está tu pregunta. Hola, ¿No quieres? sí. Vas. ¿Ya se escucha? Ya te escuchamos. Adelante. Ok. Primero que nada, muchas gracias. Ha sido una exposición muy padre, y felicitar a la magistrada por la exposición. La pregunta es la siguiente. Usted habló que, bueno, tuve la oportunidad yo de trabajar en un juzgado de distrito y luego posteriormente me encuentro en una sala regional. En el juzgado de distrito procesalmente se aprende demasiado, ¿no? Y de repente cuando efectivamente uno llega al tribunal electoral se da cuenta que pues la forma de instruir los juicios son completamente distintos. Nos hacen falta muchas herramientas que vengan o sea, no tenemos legislación que nos diga cómo aplicar todas las herramientas que se dan, por ejemplo, en un juicio de amparo, ¿no? Se da el caso que en el juicio de amparo normalmente cuando uno la llega a regar, inclusive como oficial, se puede regularizar el procedimiento. Y pues lo tiene que hacer en este caso el titular, que es el juez de distrito.
un acuerdo de instrucción. Como tal, no hay un procedimiento, o no he visto un procedimiento en el Tribunal Electoral. La pregunta es muy concreta, ¿quién tendría que regularizar el procedimiento dentro de un juicio? ¿Lo puede hacer el magistrado instructor o tendría que hacer mediante acuerdo plenario y en este caso, pues el pleno de la sala? La respuesta para esa pregunta, así de general, te diría que ambos. Pero ¿cómo se perfila? ¿Quién de ambos? ¿El instructor o será un acuerdo plenario? Depende qué fue en qué la regamos, dirías tú. Y lo dices bien. ¿Qué se nos escapó? ¿O qué dijimos que no estaba, por ejemplo, ¿no? Me quiero acordar de hicimos una regularización de procedimiento nosotros como sala regional, por ejemplo, en un juicio laboral, porque en la audiencia se cierra la instrucción. Y por eso el cierre de instrucción es algo importante. Ya cerré la puerta, ya acabé. Yo dije que ya no necesitaba nada y me equivoqué. Entonces, el pleno, entre el auxilio del pleno, la complementariedad del colegiado, y dice, si bien es cierto, ¿no? Se puede regularizar así, si bien es cierto, se había cerrado la instrucción, este pleno advierte que para decidir necesitábamos tales documentales, regularices el procedimiento, solicítese la información, ¿no? Y entonces, el colegiado asume esa regularización como un tema de necesidad para decidir. Si es en el orden del trámite más sencillo, como por ejemplo, decir que no dio domicilio en la ciudad, en la demanda, para oír y recibir notificaciones y tiene que tener domicilio en la sede de... Ahora ya no, ahora pedimos los correos electrónicos para tener esas potestades, pero si nuestro error es menor y decimos, no ofertó domicilio, no dio un correo electrónico y después vemos que sí, el propio instructor, la propia instructora puede hacer mea culpa, asumir la falta de cuidado, dictar el acuerdo y ordenar la regularización. Eso no se vería como en un plano de visión de visitaduría judicial, como que nadie puede revocar sus propias determinaciones, como si ocurre en el Consejo de la Judicatura Federal, o como por ejemplo cuando le llaman la atención al oficial en el acuerdo mismo, donde estás viendo la función jurisdiccional, que eso es también una causa de responsabilidad. Aquí no se vería así porque hay que motivar siempre. A ver, en materia electoral tenemos un tic-tac siempre que nos trae corriendo, que es la celeridad en el trámite. En cuanto se detecta un error, dimensionar el error y corregirlo es parte de nuestras tareas, por eso se dimensiona distinto. No tenemos unas fases y unos términos y unas formalidades de actuaciones en cada momento como sí ocurren en otras materias como la materia penal o la materia de amparo. De ahí que también cuando se verifica el error en el trámite, la enmienda per se no va en contra del principio de no revocar tus propias determinaciones, porque eso al final era un auto de procedimiento sin ser sustantivo, ¿no? Que no debe ocurrir, sin duda no debe ocurrir. No debe ocurrir en ningún tribunal y debemos de cuidar que no ocurra. Por aquí decían algo. ¿Cuál sería el plazo idóneo para que las autoridades se pronuncien respecto a las medidas cautelares? De inmediato. O sea, si en las 24 horas es lo mejor. Es de inmediato, en cuanto ya te das cuenta, estás revisando, cuando más al día siguiente, pero depende de la urgencia. Si estamos hablando de casos tan delicados como el que les comentaba yo hace un momento de este municipio en Zacatecas, pues es de inmediato, porque la demora involucra opción y posibilidad abierta de que se corra riesgo la integridad física o la integridad personal de cualquiera de estas ciudadanas o ciudadanos que están buscando la protección que nos toca dar. Y que además
es importante que sea pronta porque va a generar una serie de comunicaciones y de acciones de otras autoridades que también buscaremos que sean céleres para que se logre dar la protección. Nosotros podemos dictar esa resolución ese día y resulta que la protección de la policía les va a llegar al día siguiente o a los 2 días. De ahí que una vez que está en nuestra cancha es urgente y tiene que salir de inmediato. Yo con esto y restando 4 minutos para que sea la hora para acabar esta sesión, les agradezco mucho a todas y a todos. Yo sé que la primera parte, que era como muy de metodología, los estaba durmiendo. Me da mucho gusto que al final ya Morfeo terminó en el marcador 2-1, 2 yo y el 1, ¿no? Entonces al principio metió un gol y después ya logramos revivir el partido. Así que yo les agradezco mucho a todas y a todos y sobre todo decirles estoy a sus órdenes. Por favor, todas las preguntas son bienvenidas y mañana continuamos esta charla si tienen dudas. Muchísimas gracias, magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa. Pues simplemente para cerrar y para hacer notar que efectivamente quienes ya estaban por allá en aquellos brazos ya regresaron y ya estamos aquí, pues cerrar esta sesión con un fuerte aplauso para la magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa, por favor.